Bienvenidos a El Faro de Sofía. Hoy vamos a meternos de lleno con un peso pesado, José Ortega y Gasset. Nos vamos a guiar por una adaptación de El tema de nuestro tiempo, una versión pensada para jóvenes, que se llama Las ideas de Ortega para jóvenes. Hola, sí, una figura clave, Ortega. Y esta adaptación es genial para acercarse a él sin asustarse, ¿no? Exacto. La misión de hoy. Bueno, intentar sacar algunas ideas clave de Ortega que nos sirvan para entender un poco mejor el lío de hoy en día. Él se preguntaba mucho eso de por qué ciertas ideas como que definen una época, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Desde luego. Y es que la filosofía, aunque suene así como muy seria, puede ser súper útil. Casi como un manual de instrucciones para entender por qué pensamos lo que pensamos y sobre todo para entendernos a nosotros mismos en nuestro propio tiempo. Pues venga, empecemos por algo que suena mucho con Ortega. Las generaciones. Él creía que la historia avanza como asaltos generacionales. Decía que son grupos de gente con experiencias parecidas que desarrollan una sensibilidad vital propia. Esto es como el rollo que tiene cada promoción del Insti, que son distintos. Sí, es una buena imagen, ¿sabes? Esa sensibilidad vital es como una forma compartida de sentir, de reaccionar ante el mundo. No es solo la edad, es algo más profundo. Y decía Ortega que cada generación tiene como tarea, revisar lo que le han dejado las anteriores. A veces para seguirlo, a veces para superarlo. Lo llamó un compromiso dinámico entre masa e individuo. Hay épocas, decía, donde mandan más las ideas viejas y otras donde la juventud rompe con todo. Interesante eso del compromiso. Y también hablaba de una tensión, ¿no? Entre cultura y vida. Como si la cultura fueran las normas, las tradiciones, lo que se espera. Y la vida fuera, lo espontáneo, la experiencia directa. Exacto. Como la diferencia entre mirar un mapa súper detallado y, lanzarte a explorar el camino tú mismo. Ortega era crítico con lo que llamaba culturalismo. O sea, cuando se le da tanto valor a las ideas, a las formas heredadas, que acaban como ahogando la vida real, ¿entiendes? Ya. Como cuando sientes que tienes que seguir una moda o pensar de cierta manera solo porque es lo que toca, ¿no? Justo eso. La cultura debería estar al servicio de la vida, ayudarla a expresarse, no encorsetarla. Y esto, fíjate, conecta con su crítica al racionalismo. Ah, claro. La idea de que la razón pura, la lógica, lo explica todo. Eso es. Ortega pensaba que eso era, muy limitado. Decía que era como intentar entender un cuadro analizando solo la química de la pintura. Te pierdes lo importante, la emoción, la historia, la perspectiva. La razón sola, separada de la vida, se queda corta. Ignora que somos seres históricos, con emociones. Hoy quizá lo veríamos en, confiar ciegamente solo en datos o algoritmos sin ver el contexto humano, ¿no? Podría ser un ejemplo, sí. Pero ojo, que tampoco se iba al otro extremo. Él veía el peligro del vitalismo puro. Claro, el decir, viva el instinto y ya está. Exacto. Eso podía llevar al caos, a la falta de proyecto, de sentido. Si solo somos impulso, ¿cómo construimos algo? Entonces, ¿cuál era su propuesta? Si no es solo razón y no es solo vida. Pues ahí está su gran idea. La razón vital. Ni una cosa ni la otra por separado, sino una fusión. Una razón metida en la vida, no. Eso es, usar la inteligencia, claro, pero una inteligencia que nace de nuestra experiencia, de nuestra situación concreta, de nuestras circunstancias, como él decía. Es pensar. Pensar con todo el cuerpo, con toda la historia que llevamos encima. Para Ortega, la vida no es algo que simplemente nos pasa, ¿sabes? Es más bien un proyecto, algo que tenemos que hacer. Una tarea. Una tarea. Suena exigente. Lo es. Y la razón vital es la herramienta clave para llevar a cabo ese proyecto, tanto el personal como el colectivo. Vale. Pillo la idea de la razón vital. Es potente. ¿Y esto? ¿Cómo encaja con lo del perspectivismo? Otra idea suya muy conocida. Pues encaja perfectamente. A ver, si mi razón está anclada en mi vida, en mi circunstancia, entonces mi forma de ver la realidad es, por narices, una perspectiva. Es como mirar una escultura, ¿no? Desde cada ángulo ves algo real, algo válido, pero no lo ves todo. Es una parte. O sea que no hay una única verdad con mayúsculas. O al menos no podemos alcanzarla desde un solo punto de vista. Exactamente. El error para Ortega es creer que mi perspectiva es la única buena, la verdad absoluta. Eso es dogmatismo. El perspectivismo, en cambio, te invita a ser más humilde.
¿sabes? A escuchar otras perspectivas, a entender que las demás visiones no solo son válidas, sino que, bueno, que las necesitamos para tener una imagen más completa. Eso hoy en día con tanta polarización y cada uno en su burbuja es súper relevante, ¿no? Totalmente. Fomenta el diálogo, el intento de entender al otro aunque no pienses igual. Y llegamos a la frase estrella, la que todo el mundo cita. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Se dice mucho, pero ¿qué demonios significa eso de salvar la circunstancia? Suena un poco dramático. Bueno, vamos allá de decir soy producto de mi entorno, que también significa que estamos cosidos, como cosidos a nuestro mundo, a nuestra historia, a nuestra cultura, la gente que nos rodea, el lugar donde vivimos. Todo eso es la circunstancia. No podemos entendernos a nosotros mismos sin entender todo eso. Y salvarla, no es solo aceptarla, implica una responsabilidad. Hay que comprenderla, cuidarla, intentar mejorarla, porque nuestro propio ser, nuestra salvación personal, está ligada a ella. No te puedes salvar tú solo ignorando tu mundo. Wow. O sea que no es solo conócete a ti mismo, sino conoce y actúa sobre tu mundo para conocerte y realizarte a ti mismo. Has pillado la idea. Es un compromiso total con la realidad que te ha tocado. Vale, recapitulando un poco. Ortega nos deja ideas sobre las generaciones y su sensibilidad, la tensión cultura-vida, la necesidad de una razón vital que equilibre, el valor de las perspectivas múltiples. Y esa responsabilidad final con nuestra circunstancia. Ideas que, bueno, aunque las escribió hace ya casi un siglo, Sí. siguen teniendo una fuerza increíble. Nos animan a ser radicales, pero en el buen sentido filosófico. Ir a la raíz, ¿sabes? Cuestionarlo todo. Y a recordar que nuestra visión es importante, sí, pero es solo una pieza del puzzle. Pues sí, nos deja pensando mogollón. Y para terminar, una vuelta de tuerca. Si Ortega dice eso de salvar nuestra circunstancia, ¿cómo aplicamos eso hoy? Si pensamos en alguien joven ahora, cuya circunstancia es súper digital, globalizada, a veces muy incierta, ¿qué podría significar para esa persona salvar esa circunstancia tan particular? Buena pregunta para darle vueltas. Quizá tenga que ver con entender cómo funciona ese mundo digital, ser críticos, usarlo para conectar de verdad, para construir. No sé, es complejo. Desde luego, ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por este repaso, Ortega. Gracias a ti. Un placer, como siempre.